Bienvenido a las oraciones de David. Esta es la lección 4 de Oraciones Bíblicas Extraordinarias, un módulo de la Escuela Online de Oración del Instituto Buenas Nuevas. Estoy muy contento de recibirlos. Estamos estudiando las oraciones de la Biblia y les puedo garantizar, mis queridos hermanos, a mí personalmente me está haciendo de más bendición a mí que para todos ustedes. Les puedo garantizar que yo aprendo al mismo tiempo con ustedes y esto me bendice mucho. Bueno, vamos a hablar sobre la vida del rey David y su vida de oración, cómo impactó todas las generaciones y es uno de los pilares fundamentales en toda la historia del cristianismo. Podemos decir que la influencia que tuvo David continuará impactando por toda la eternidad. Ahora tenemos un gran desafío, mis amados, porque hablar de David es imposible hacerlo a través de una sola lección. Libros enteros se escribieron apenas con un único salmo. Imagínense todos los libros que se escribieron sobre David, tantos teólogos, maestros de la palabra, estudiosos de la Biblia, dejaron un legado, un manantial de información, de conocimiento y de revelaciones bíblicas, trayendo tesoros de la vida de David. Hay tanto para aprender en su vida. Por eso yo me atrevo a decir que en toda la Biblia no encontraremos a nadie que haya tenido una comunión tan íntima con el Señor, así como lo vemos en la vida de David. Un hombre que fue llamado con justa causa, un hombre según el corazón de Dios. Vamos a sumergirnos en este océano de revelaciones. Las oraciones de David, uno de mis temas preferidos, y quiero anticiparme que después de revisar las oraciones de David a través de sus salmos, me sentí inspirado a que futuramente podamos tener apenas un curso libre sobre las oraciones de David en el libro de los salmos. ¡Qué maravilloso, Dios mío! Vamos a hablar también con mayor detalle sobre el tabernáculo de David, y es algo que todos los intercesores debemos estar familiarizados, tener un conocimiento básico al menos, y poder ser movidos por la visión del tabernáculo de David en nuestro ministerio de intercesión. Amados, estudiando la vida del rey David, vemos que así como Dios estuvo preparándolo prácticamente en toda su vida, así como el Señor preparó a David en su escuela divina de quebrantamientos, de desiertos, de pruebas, de tribulaciones, todo eso tuvo un propósito, y el propósito fue que un día él pudiese tomar el lugar de Saúl y poder hacerlo bien. Todo lo que Saúl tendría que haber hecho y no lo hizo como rey. Así como sucedió en el pasado, que Dios preparó a través de los quebrantamientos la vida de David para que él pudiera ser un rey de Israel, así también en el día de hoy, escuchen bien lo que les voy a decir, el Señor está buscando, preparando a muchos de sus siervos, adoradores de Dios, para que puedan tomar el lugar de aquellos que un día lo rechazaron y lo avergonzaron, que le desobedecieron, le deshonraron. Así también Dios está haciendo en este tiempo, buscando por los verdaderos adoradores, buscando por los hijos de David, que van a hacer toda la diferencia en esta generación del tiempo de fin. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí vemos una clave indispensable para la oración eficaz, pues la vida de Saúl carecía de respuesta por causa de sus continuas desobediencias, su rebeldía, su obstinación. Pero la vida de David estaba llena de respuestas porque él le amaba, porque él quería obedecerle, quería agradarle, quería hacer su voluntad. Vemos un gran contraste, así como la noche y el día. Cuando tú estudias la vida de Saúl, luego te das cuenta qué maravilloso que Dios haya levantado a alguien como David. En contraste al rey Saúl, este hombre de Dios llegó a ser unas piezas claves para la restauración y el surgimiento de Israel como una nación próspera que prepararía el camino para el nacimiento del Mesías. Parece que David
se daba cuenta de que la oración era el secreto para poder enfrentar todas las circunstancias de la vida. Por eso vemos como resultado que sus oraciones, que se encuentran en los libros históricos de los Salmos, contienen de todo: petición, contienen confesión, alabanza, testimonio, adoración, intercesión. Encontramos todo tipo de oración en los libros de los Salmos, en los libros históricos. Ya sea que las circunstancias fueran buenas o malas, ya sea que se avecinaran dificultades, crisis, epidemias, lo que sea que viniere, ya sea que los días estuvieran llenos de bendición o sean días llenos de tribulación, David siempre fue constante en su tiempo de oración con Dios. Él oraba en todo tiempo y Dios estaba con él. Eso es maravilloso. Veamos el perfil de David, alguien que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Miren, David fue quien tuvo la clave de la victoria sobre Goliat. Él era el 8º hijo de Isaí. Mientras estudiamos la vida de David, aprendemos que el manto davídico es el único capaz de derribar cualquier gigante espiritual. Esa es una de las razones por las que es tan importante estudiar la vida de David, porque cada uno de nosotros tiene siempre la asignación de vencer un gigante en nuestra vida, o 2 o 3, o no sé cuántos gigantes te tenga que tocar a ti. Al menos un gigante se levantará, surgirá en tu camino para poder traerte temor y de manipulación espiritual en tu vida. Todos tenemos siempre ese desafío de cortar la cabeza de los gigantes de una forma espiritual. Por eso es que es tan importante que nosotros estudiemos la vida de David, porque encontramos muchos principios espirituales que pueden ayudarnos en nuestra vida de oración y pueden darnos el rumbo, mostrarnos el camino, cómo hacer para que podamos tener una vida espiritual disciplinada, exitosa, fructífera y que pueda ser de bendición para los demás. Aquí un aspecto de mucha importancia, de una importancia particular, era que David había hallado gracia y favor ante los ojos de Dios. Así como Cristo, que se humilló a sí mismo cuando se hizo llamar Hijo de David, porque en la vida de David, especialmente como lo vemos en los Salmos, vemos muchos aspectos del carácter, de la vida, de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, cosas que no encontramos en los Evangelios. Así como David, como el Señor Jesús, es un ejemplo y un modelo para nosotros. Miren qué tremendo, cómo habrá sido tan importante David dentro del plan de redención del Señor, que el propio Jesús fue llamado Hijo de David. Se menciona esto en la Biblia, que era uno de los nombres de Jesús. Era llamado como Hijo de David. El rey David es el símbolo, la representación de los vencedores que un día, futuramente, reinarán con Cristo en la tierra durante 1000 años. David simboliza a las personas que fueron incluidas en las promesas de Romanos 5:17, que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia y que son capaces de gobernar y reinar en esta vida presente. A medida que veamos las cualidades desarrolladas en la vida de David, preparándole para reinar sobre Israel, obtendremos una mayor comprensión de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para equiparnos, prepararnos y calificarnos para gobernar en el milenio. El milenio es un periodo profético que encontramos en el libro del Apocalipsis. Este es el llamado que Dios nos hace para gobernar y reinar en esta vida presente. El propósito es que ganemos las batallas que están por delante, las batallas de la vida que se nos presentan en nuestra vida espiritual, para que podamos poseer todo lo que Él ha preparado para nosotros. Ahora, una cosa muy importante, mi amado, así como el Señor requirió de David, hay unas cualidades que son indispensables para que nosotros podamos reinar y gobernar con Cristo, y ellas son la fidelidad, la sabiduría y la justicia. Esas cualidades son esenciales para el reino, y Dios desea que esas virtudes se manifiesten en nuestras vidas, tal como un día se manifestaron en la vida de David.
fidelidad, sabiduría, justicia. Es imposible que Dios pueda bendecir a una persona infiel, una persona necia, insensata, una persona que no anda en la rectitud, en los caminos de Dios. Dios, es muy difícil ver que esa persona pueda prosperar en los caminos del Señor. Por eso necesitamos ser fieles, necesitamos adquirir sabiduría en las decisiones que tomamos y necesitamos caminar y buscar la justicia de Dios en nuestra vida. Así como dijo Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te serán añadidas. Gracias a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Estamos hablando aquí en la introducción sobre David, que era un hombre de Dios conocido por sus características y por sus logros. Vemos que la Biblia lo llama un varón conforme al corazón de Dios. Él era el dulce cantor de Israel, un verdadero adorador. Él era un profeta, él era un sacerdote. Él fue un rey que recibió 3 unciones en su vida. Él fue primeramente llamado como pastorcillo, luego él fue ungido y escogido para ser el rey de Judá, y luego fue fiel como el rey de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Él es un símbolo de Cristo. Él es el rey guerrero que condujo a Israel al reposo de Dios. ¡Qué tremendo! Tantas características que encontramos en la palabra de Dios. Un hombre tan especial, un hombre cuya fe, cuya devoción, comunión y compromiso con Dios eran extraordinarios. Vamos a hablar un poco sobre su vida y cómo su vida de oración era tan importante para todas sus conquistas y logros que tuvo. En esta próxima sección quiero hablarles sobre las oraciones de David en el libro de los Salmos. Los salmos de David fueron escritos como oraciones para que el pueblo hebreo cantara. La canción era su profundo sentimiento acerca de Dios o como una oración a Dios. En los tiempos bíblicos, los salmos de David marcaron el destino y la historia de Israel. Cada salmo de David fue un verdadero evento de adoración. El pueblo de Israel dividió el libro de los Salmos en 5 libros. Los 2 primeros se atribuyen específicamente a David. Así que el Salmo 72:20, por ejemplo, concluye el libro 2 con la frase: hasta aquí las oraciones de David, hijo de Yesé, han terminado. Aproximadamente 73 salmos se atribuyen directamente a David. Estos fueron escritos en momentos cruciales de su vida. Por eso comprender el desarrollo de la vida de David nos ayudará a apreciar en mayor medida las implicaciones espirituales de estos salmos. Mayores revelaciones obtendremos mientras estudiamos el transcurso de su vida, sus experiencias, todo lo que él vivió, sus quebrantamientos, sus conquistas, sus buenas decisiones, las malas decisiones que tomó. Todo eso tiene mucho que ver. Voy a darles algunas informaciones curiosas, destacadas, que valen la pena tener en cuenta. Por ejemplo, los libros 3, 4 y 5 de los Salmos también contienen numerosas oraciones específicas, cuyos autores incluyen a Emán, Asaf y Etán, también Moisés y Coré. Los primeros eran músicos levitas. Luego hay composiciones adicionales atribuidas a David. La oración escasamente puede llegar a ser nombrada de oración, aparte de un correcto reconocimiento de Dios a quien se le dirige. La oración de los salmos es muy ejemplar en este respecto, por el dominio del lenguaje apropiado, el lenguaje tan rico que encontramos, la medida de excelencia de la expresión de la oración de los salmos no se puede superar y usted no lo va a encontrar en ningún otro lado. Dentro de estos salmos vamos a encontrar como un diccionario riquísimo de términos devocionales. Esa gracia, esa elegancia de expresión nos ofrecen un rico vocabulario para utilizar en nuestro tiempo de adoración a Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos en comunión íntima con Él. Fíjese usted cómo David y los otros salmistas repetidamente honran a Dios por su poder majestuoso, por su gloria, por su misericordia, por su benignidad, su fidelidad, su justicia,
justicia, por el amor infalible del Señor. Ellos lo adoran, lo alaban como el Creador que sostiene todas las cosas, un Dios bueno, lleno de misericordia y compasión, siempre dispuesto, listo para perdonar, un Dios que es eterno. Los salmistas dicen que Dios siempre está presente, que Él es nuestro pronto auxilio, Él está siempre disponible. Qué maravilloso, amados. Encontramos un lenguaje tan rico en el libro de los Salmos para poder expresarnos en nuestro tiempo de intimidad con Dios. Nosotros podemos acercarnos a Él con confianza, pues Él se interesa por nosotros. Aquí en el libro de los Salmos, la alabanza, la adoración son ingredientes esenciales en la oración de David. David fue alguien que fijó un ritmo por todos los tiempos para este alto y santo ejercicio, y todos los otros salmistas le siguieron el ejemplo. Aquí vemos cómo David, los salmistas, alababan al Señor en todas las cosas, con todos los medios, especialmente usando música instrumental, el canto, los himnos. Su alabanza no era una repetición formal de unas pocas frases fijas. Los salmos muchas veces eran compuestos para la adoración congregacional, para celebrar ocasiones específicas. Los salmos brotaban de corazones quebrantados, de corazones que eran apasionados, movidos, inspirados por el Espíritu Santo. Ellos animaban a los adoradores de aquella época y de todos los tiempos a poner todo su corazón y su alma en su adoración y en honrar a Dios por su provisión en cada momento, en cada aspecto de sus vidas. Qué maravilloso, ¿verdad? La bondad de Dios es inagotable en el libro de los Salmos, incluso en las circunstancias más adversas. Por lo tanto, la misericordia de Dios es un atributo dominante de Dios para David. Él se deleita repetidamente en emplear este término en su oración. Oh Señor, la misericordia dura para siempre. Su misericordia dura para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. Además, también relaciona el amor leal de Dios con el nombre de su pacto, que al haber sido revelado Israel está tan estrechamente asociado con el amor firme de Dios y con su salvación. Vemos también como prioridad que David expresa en sus oraciones la preocupación por su corrupción interna y por el estado espiritual de su alma. Él reconoce que él necesitaba de la misericordia de Dios. Su honestidad aquí en el libro de los Salmos con respecto al pecado hace que él busque la misericordia, la redención de Dios, nuevamente avanzada en esa bondad, en esa misericordia, en lugar de cualquier mérito personal. Escucha bien lo que voy a decirte aquí para concluir. La manera en que nosotros percibimos a Dios tiene mucho que ver con nuestra oración. Y aunque David parecía reconocer a Dios como el Dios enaltecido, glorioso, exaltado, que realmente es al mismo tiempo, él poseía un don tan particular para hacer a Dios real ante las circunstancias de la vida. El tesoro de frases descriptivas que encontramos en el libro de los Salmos, que él usa para comunicarse con Dios, es impresionante, amados. Vamos a ver algunos de los atributos de Dios que nosotros encontramos mientras leemos, oramos y meditamos en los Salmos. Por ejemplo, Señor, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Tú eres mi luz, tú eres mi salvación. Tú eres mi buen pastor. Tú eres el que me ayuda, mi pronto auxilio en las tribulaciones, mi amparo, mi fortaleza. Tú eres mi esperanza, Señor. Tú eres mi porción, mi habitación, mi herencia. Tú eres mi rey desde los tiempos antiguos. Tú eres mi sol y mi escudo. Tú eres mi Padre, Señor. Tú eres mi refugio, tú eres mi lugar secreto, aleluya. Tú eres mi cántico, tú eres sombra a tu mano derecha que me protege. Tú eres misericordia mía, mi Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. Cuántas descripciones maravillosas encontramos en el libro de los Salmos. Queridos, vamos a pasar al próximo punto.
Veamos una de las características más destacadas de David en su comunión con Dios, y que era precisamente de consultar al Señor antes de involucrarse en una batalla. Voy a compartirte un principio fundamental que te va a bendecir mucho si tú lo llevas a la práctica, y es consultar con el Señor antes de ir a la batalla. ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros? ¿Qué es lo que Dios busca en su pueblo? Mira, quiero compartirte aquí algo poderosísimo que sucedió con David, el hábito que tenían los reyes de Judá y los reyes buenos que sirvieron a Dios y que honraron a Dios. En 1 Samuel capítulo 30, la Biblia dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, el pueblo de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Miren qué interesante eso, si no se los habían llevado al seguir su camino. Cuando David regresa con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba toda quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Lloraron tanto hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las mujeres de David también habían sido cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso nuestro Dios. Veo a un Dios tan poderoso. Acá el principio fundamental es David consultó a Jehová. Y el Señor le responde: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Consultar con el Señor antes de ir a la batalla. Volviendo acá al hecho de David, cuando él consultó al Señor y el Señor le dio la victoria, esta historia me impacta y me sorprende, porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos involucrado en situaciones, en circunstancias, en pruebas, y nosotros nos olvidamos de aplicar este principio en nuestra vida? Tal vez nunca supimos que era importante hacerlo. Por eso, antes de que tú decidas hacer algo, ya sea para desistir de la idea o hacer algo al respecto, consulta con el Señor, porque si el Señor te dice que sí, tú vas a recuperar lo que perdiste, entonces ese momento para tú actuar. No te des por vencido, no te rindas, no tires la toalla antes de tiempo, no abandones la batalla, porque es muy probable que si tú haces las cosas correctamente, si tú te humillas, si tú tienes una actitud de reverencia con Dios, de obediencia en las pequeñas cosas, nuestro Dios Todopoderoso es un Dios de amor y compasión, y Él te va a dar la gracia y te va a dar su bendición para que tú puedas ir a la batalla y volver victorioso. Pero hay situaciones en la vida donde nosotros vamos a la batalla y nos olvidamos de este factor, el factor Dios, de consultar con el Señor para nuestras batallas. Nosotros muchas veces nos vamos y nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio entendimiento, en el conocimiento que tenemos, en la experiencia, en la lógica, en los recursos que tenemos, y es ahí donde nosotros fallamos. Por eso no te olvides de consultar con el Señor. Quiero hablarte, mi hermano, y te hablo desde lo más profundo de mi ser. Muchas veces me ha tocado situaciones en que pensé que lo iba a perder todo, pero el Señor me daba la fe,
de que yo no iba a ser humillado, que no iba a ser derrotado. Y todas las veces que yo consulté con Él y Él me demostró a través de señales, me confirmó con su palabra de que Él estaría conmigo, yo no fui avergonzado. El Señor me mostró su compasión, su amor y su misericordia y su fidelidad. Y nunca me arrepentí de haber seguido el plan divino para la victoria, que es aquello que el Señor te va a mostrar para hacer. Con cada persona es diferente, cada situación es particular. Yo no sé qué es lo que tú tienes en este momento que has perdido, qué situación, desafío estás enfrentando en tu vida que necesitas de la intervención divina. Yo te animo hoy a buscar al Señor. Si no lo hiciste, consulta con el Señor, porque sin lugar a dudas, Él te va a bendecir, Él te va a honrar por tu fe, Él te va a mostrar su favor sobre ti. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, ya no hay más salida, no vale la pena luchar, ya lo hemos perdido todo. No, mi hermano, no tengas esa actitud nunca, porque el Dios que tenemos es un Dios de restitución. Él es el que restituye. Él le restituyó a David. Él honró a David cuando le dije, sí, ve, tú lo vas a recuperar. Y así fue. El Señor hizo un gran milagro. Primeramente, lo que yo veo aquí es que ninguno había muerto. Cuando los amalecitas vinieron, todos ellos el Señor los guardó con vida. Ese es el primer milagro que veo ahí. El otro milagro es que no lo hayan apedreado a David, porque todo el mundo estaba sentenciándolo a muerte. Y el otro milagro es que cuando libró David, dice la Biblia, todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Anota eso, mi hermano. 1 Samuel 30, versículo 19. Todo lo recuperó David. Y no solo eso. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Aleluya, qué hermosa historia de restitución. Entonces, por eso es muy importante aquí que entendamos este principio. ¿Por qué Dios no le respondía a Saúl? Lógico, porque era desobediente, porque era terco, porque se envolvía en ministerios, en llamados que Dios nunca le había pedido que hiciera. Quería ocupar el lugar del sacerdocio. Y eso es grave, mi hermano, estar fuera de nuestro llamado. Yo no sé ¿cuál es la actitud que has tenido hasta el momento? Si el Señor no te confirma ciertas batallas que tú tienes que enfrentar en tu vida cotidiana, en tu día a día, amado, no vayas a la batalla sin una confirmación del Señor. Si el Señor no te responde, seguramente ya te dijo previamente, no quiero que hagas esto. No te envuelvas en esa batalla. Renuncia, olvida. Muchas batallas que luchamos ya han sido sentenciadas hace mucho tiempo atrás. Y en lugares donde tú debías haber puesto un punto final, en vez de ponerle un punto, tú le pusiste una coma. Y quieres continuar, y quieres seguir adelante, así como hizo el rey. Por eso, cuidado, mi hermano. No cometas ese error de involucrarte, de entrar en batallas donde Dios nunca te pidió que lucharas. Para que la batalla sea del Señor, tú tienes que consultar con el Señor. ¿Por qué tenemos tantas derrotas en nuestra vida? ¿Por qué tantas veces nosotros somos humillados? ¿Por qué tantas veces nosotros no hemos visto resultados cuando pasamos por una prueba? Probablemente sea porque esa batalla no es de Dios. Probablemente sea porque hay alguna situación en tu vida, hay una brecha que tú tienes que cerrar que todavía no has cerrado. Amén, querido. Si Dios se demora en responder, si Dios se tarda en responder, mira, yo no sirvo a un Dios que no responde la oración. Nuestro Dios siempre responde a la oración, pero tú tienes que recordar que hay un principio eterno, único, y que Dios no abre mano, y es que se haga su voluntad por encima de todas las cosas, que nos debemos rendir y someter a su soberanía, a su voluntad suprema.
Sabemos que la voluntad de Dios es que se haga tal o cual cosa. Tú no debes desobedecerlo ni desagradar a Dios haciendo lo contrario. Acá lo que yo te quiero ilustrar, que hoy en día hay muchos cristianos que, como Saúl, no producen frutos para el Señor, y tenemos en el cuerpo de Cristo, vemos en la iglesia mucha gente rebelde, desobediente y que desagrada al Señor porque se han metido en batallas que no eran del Señor. Por eso, mi querido, no seamos como Saúl. Vamos a obedecer al Señor en las pequeñas cosas, porque la Biblia dice, es mejor obedecer que los sacrificios. ¿Por qué no vamos a poner a hacer sacrificios para Dios si no obedecemos las pequeñas cosas que el Señor nos mandó a hacer? Por eso, mi hermano, yo no sé qué Dios te ha pedido para hacer. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo a ti en este tiempo que hagas. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que reflexiones, que escuches esta palabra, que lo recibas en tu corazón y que corriendo te pongas de rodillas de Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo te quiero obedecer, yo quiero consultar contigo antes de envolverme en una batalla. Amén, mi amado. Tú tienes esa costumbre de consultar con el Señor antes de ir a la batalla. En esta sección vamos a hablar sobre la importancia del tiempo en las oraciones de David. Hay una declaración en una de sus oraciones donde él dice: de tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y el Señor oirá mi voz. Salmo 55, 17. Escucha bien la oración de David. De tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. David tenía una disciplina con la oración tan asombrosa que vale la pena imitar y seguir su modelo y su ejemplo. Durante el reinado del rey David, el tiempo era marcado durante el día según la posición del sol. Boker es en el amanecer, Zohar, mediodía, y Ereb, el atardecer. Por esa razón, David fue el hombre que Dios usó para traer la revelación de la casa de Dios como una casa espiritual de oración continua. Él fue quien afirmó el llamado a la oración continua, identificando los tiempos de oración. Él oraba en cada una de las 3 posiciones del sol en el día, de tarde, de mañana y mediodía, oraré y clamaré. Y él tenía esa certeza que el Señor oiría su voz como resultado de esa comunión, como resultado de esa búsqueda, como resultado de esa perseverancia, de ese tiempo programado para estar con Dios. Él oiría su voz. Miren, eso es algo que a mí personalmente me sorprende, me llama poderosamente la atención y me hace pensar así: qué tremendo lo que David hacía en esos tiempos. A mí me sorprende porque en aquella época no había la tecnología de la cual nosotros disponemos hoy. No había cronómetro, no había reloj, no había celulares, no había internet, no había nada que le pudiese indicar cuánto era una hora, cuánto era el tiempo que se transcurría para poder estar con Dios. Ellos no tenían la noción del tiempo como nosotros lo tenemos actualmente. En la época de David, por ejemplo, voy a hablarte, él era muy activo en la noche. Vemos en la historia bíblica que la noche estaba dividida por 3 vigilias nocturnas. Las vigilias de la noche estaban determinadas por los movimientos de los cuerpos celestiales, como el sol y las estrellas, por ejemplo, ¿verdad? Las vigilias comenzaban con el Neshef, el crepúsculo, continuaban con el Chatzot, la medianoche, y la última vigilia terminaba con Boker, el amanecer. Amados, disculpen, mi hebreo no es muy bueno, no sé pronunciar bien, pero más o menos quiero seguir este bosquejo que preparé para poder presentarles el estudio correctamente. David afirmó su fidelidad a orar en las vigilias de la noche. Escuche bien lo que dice el Salmo 119, 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Qué poderoso. También declaró David: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. En el Salmo 63, versículo 1, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Parece que David da a entender todo esto. Él no se perdía ni una de las vigilias de la noche para poder estar en comunión con su Dios.
cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando yo medite en ti en las vigilias de la noche. Esto es sorprendente, amados. La pasión que tenía David en buscar al Señor, tener comunión continuamente con el Señor, el establecer un sistema de oración nocturno, eso es algo verdaderamente extraordinario. Parece ser que David, cuando él era pastor de ovejas, él se acostumbró a un sueño no muy profundo para poder levantarse cuando surgiera algún evento imprevisto, para poder vigilar, tal como lo haría una mamá con un recién nacido. Así era David. Sin embargo, la pasión de David para Dios era tan grande que él no se limitaba a su horario de las 3 posiciones del sol, como vimos recién estudiando el Salmo 55, 17. Encontramos también, no era solamente en las 3 posiciones del sol y durante las 3 vigilias de la noche para buscar a Dios. Él encontró hasta un 7º horario en el día, una hora para poder encontrarse con Dios. Lo dice en el Salmo 119, 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Miren, lo que no sabemos con exactitud, si nosotros nos ponemos a investigar, cuánto tiempo tomó David para estar en la presencia de Dios. No sabemos si eran 15 minutos, si era media hora, 1 hora o más. En cada uno de estos tiempos de devoción a Dios, en realidad, David no tenía los medios suficientes para poder medir el tiempo con precisión. ¿Cómo podríamos hacerlo hoy? Fácilmente nosotros, ¿verdad? La única cosa que sabemos es que David estaba tan comprometido, vinculado con una relación llena de propósito con su Padre Celestial durante todo el día. ¡Qué maravilloso! De tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y no solamente oía su voz, sino que Él también le respondía. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Entonces, aquí vemos todas estas respuestas tan asombrosas. Podemos aprender mucho de esa comunión que tenía Dios. Los tiempos, el manejo del tiempo. Era muy importante en los tiempos de David. Amén, queridos. Su vida era una conversación continua con Dios. Ese es el secreto para un día poder entender el reloj de oración. Ese es el desarrollo del hábito de saber relacionarnos regularmente con Dios durante el día. Esto se torna más interesante cuando usted llega a considerar la tremenda responsabilidad que tenía David como rey. Recuerden que él era un líder militar y también un líder civil. David podría fácilmente haberse justificado que era una persona ocupada. Él podría haberse excusado diciendo que él tenía una agenda muy llena, dominada por las responsabilidades más urgentes del día. Pero él nunca hizo eso. Su ritmo de vida, su estilo de vida era basado en principios espirituales. Su estilo de vida no estaba fundamentado en el activismo, como vemos en la mayoría de muchos líderes en la actualidad. Me incluyo, amados. Yo también soy una persona muy ocupada y tengo mucho que aprender de David. Acá vemos que la actividad de David era instruida y dirigida por lo espiritual. David llegó a la conclusión de que sus responsabilidades civiles y militares debían ser dirigidas, controladas según la agenda de oración que él tenía. Escuchen qué interesante este punto, porque es muy probable que tú estés atrapado en una agenda que no te permite poder estar en la presencia de Dios. Tal vez tú tienes un compromiso laboral, una empresa, un negocio que te tiene muy, muy ocupado y tu tiempo de oración tal vez es pequeño. Después tienes compromisos como padre, como líder de familia, como papá, como mamá. Yo no sé lo que domina tu tiempo, por así decirlo, pero una cosa yo te puedo decir, mi amado hermano, que cuando nosotros le damos prioridad máxima a nuestro tiempo con Dios, es allí que nosotros encontramos una llave que abre todas las puertas, y es allí cuando las ventanas de los cielos literalmente se abren en nosotros para hacernos llover lluvias de bendición. Aquí vemos a David. Él pudo haber tratado de justificarse a sí mismo de su agenda llena de actividades. Siempre había
cosas importantes del reino para resolver. O sea que no le quedaba tiempo para Dios ni para nadie más. Pero él nunca hizo eso. Él quería que fuera evidente que la fuente de su autoridad, su sabiduría, la fuente de su poder, la fuente de sus riquezas, la fuente de sus conquistas, sus victorias, provenía de Dios. Él quería que todos supieran que en último sentido era Dios el verdadero rey, no él. Era el Señor quien gobernaba su vida. Por eso él mostraba, quería que todo el mundo proyectase, poner los ojos en el verdadero Rey, que era su Dios, su Padre Celestial. Por eso, amados, escuchen bien lo que podemos aprender aquí de David. Como pueblo de Dios, si queremos ser parte de su plan para reedificar el tabernáculo de David, a fin de traer un avivamiento mundial, necesitamos prestar atención al ejemplo maravilloso de David. Qué tremendo ejemplo y modelo a seguir. Ojalá nosotros pudiéramos reflexionar en esta enseñanza. Necesitamos urgente cambiar nuestro estilo de vida, el modelo en que nosotros hemos estructurado nuestros días. Estamos prácticamente esclavizados al tiempo cronos de este mundo. No nos queda tiempo para Dios. No nos queda tiempo para las cosas más importantes. Por eso debemos abandonar ese activismo, ese ritmo de vida fundamentado en el andar muy ocupados, para que nosotros podamos adoptar un ritmo de vida basado, fundado en lo espiritual. Amados, es muy serio esto. Necesitamos tener esa mentalidad. Necesitamos reconocer, darnos cuenta que si no organizamos nuestra agenda individual, corporativa, para poder cumplir esta sorprendente profecía que ya la vamos a ver con detalles cuando hablemos del tabernáculo de David, si queremos ver cumplidos Amós capítulo 9 versículo 11, que en los últimos días yo restauraré el tabernáculo caído de David. Nosotros tenemos que hacer un cambio, no podemos continuar así como estamos. Debe haber una reforma, y esta es la reforma urgente que urge en la iglesia de Dios. No son doctrinas, no son dogmas, no son rituales, no son comportamientos morales, no son actitudes, no son hábitos, no son estrategias de marketing. Lo que debe cambiar en nuestra vida, nuestra agenda, que sea alineada a la agenda de Dios, a la necesidad primaria de estar con el Señor. Nosotros deberíamos sentirnos motivados todos los días a hacer lo mismo que hacía David, para edificar el tabernáculo de David en nuestros días. Es triste, pero la realidad es esta. Muchos de nosotros tenemos que organizar nuestra agenda para poder darnos tiempos con Dios según las prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida, como el trabajo, las ocupaciones, el servicio, el ministerio. Tantas ocupaciones que no nos queda nada de tiempo para Dios. Hay una estadística, y es importante que tú sepas esto. Mira, esto no lo hago con el ánimo de criticar a nadie. No me gusta criticar a nadie, amados. Pero es bueno que sepan que las personas que estudian estadísticas hicieron una investigación de el tiempo que oran en cada país. Por ejemplo, se descubrió que las personas que vivían en la China, nosotros justo estamos en los tiempos del coronavirus y mucha gente amargada y resentida contra los chinos, pero hay algo que tú como cristianos debes saber, que los cristianos son una de las personas que más oran en el mundo entero. El promedio de oración de los chinos son de 1 hora por día. ¿Sabe cuánto es el promedio de los americanos? De los norteamericanos por día, 22 minutos al día. Se hizo una estadística y es algo sorprendente, con miles de personas. Y me gustaría saber cuánto oramos nosotros los latinos. ¿Qué tiempo le damos a la oración? ¿Tú sabes cuánto oran los coreanos por día? Los coreanos, principalmente los surcoreanos, la gente de Corea del Sur, tiene un promedio de 2 horas de oración por día. ¿Cómo puede llegar a sorprenderte
que el mayor crecimiento de la iglesia, de los cristianos nacidos de nuevo, no es en el occidente, sino en Corea del Sur, mis amados. Un lugar donde hay iglesias multitudinarias. Las mayores iglesias están allí en Corea del Sur. Pero es una gente que se ha llevado a serio su vida de oración. Amados, no debemos nosotros quedarnos atrás. Debemos aprender con estas cosas. David seguramente sabía de este secreto. Y nosotros tenemos que imitar lo que David hizo por tanto tiempo. Sus oraciones independientes, individuales, él sabía que no serían suficientes para lograr que la nación de Israel siguiera a Dios y pudiera experimentar tanta bendición. Por eso, como individuos, no muchos, tal vez, voy a compartirte algo aquí como reflexión, y esto te lo digo después de un episodio que tuve mientras estaba grabando. Tuve que parar para orar porque veía mucha oposición para poder hacer esta enseñanza. Y yo busqué al Señor y el Señor me dijo: hijo, me gustaría que dijeras esto. Y esto te lo voy a decir de parte del Señor, con mucho temor de Dios, con mucha responsabilidad de no pasarte algo que venga de mi cabeza. Pero el Espíritu Santo me dice así: mira, yo no pretendo que tú seas David. No pretendo que tú te pases todo el día orando. Nunca fue mi intención eso. Lo que sí pretendo que adoptes la oración y la intercesión como un estilo de vida. Así como dijo Pablo, orad sin cesar. No pretendo que tú te pases todos 7 horas orando, ni nada de eso. Solo te pido que me busques, porque yo tengo tanto para decirte, yo tengo tanto para hablarte, hijo mío. Estas palabras no vienen de mi cabeza, no fui yo que las preparó, apenas estoy obedeciendo. Así dice el Señor. Yo no pretendo que tú te compares con David, ni pretendo mucho menos que se pasen tantas horas. Si lo puedes, mejor para mí. Pero sí te pido, hijo mío, que tú me busques, porque yo quiero encontrarme contigo. Tengo muchas cosas para revelarte, para mostrarte y enseñarte. Este es el tiempo donde yo llamo a mi iglesia, a mis hijos. Y en este tiempo tan crucial, donde las profecías se cumplen, necesito a mi iglesia, al cuerpo de Cristo, a la novia del Cordero, que se prepare. Tengo muchas cosas para revelarle antes de mi venida. Así dice el Señor. En el nombre de Jesús, le pido a Dios para que todas estas enseñanzas nos traigan una convicción de arrepentimiento en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario accionar, en donde hemos dejado a Dios de lado y lo hemos dejado como la última de nuestras prioridades. Que Dios se apiade de nosotros. El Señor nos ama, pero ese es un tiempo donde debemos buscar a Dios intensamente para poder revertir situaciones que nos han traído mucha tristeza y derrota en nuestras vidas, en el nombre de Jesús.